invito a pasar por favor a Catalina Duarte, gerente de migración como factor de desarrollo y líder técnica de educación de UNICEF, en representación de la cooperación internacional. Muchas gracias. Invitamos al rector Otoniel Gómez de la institución educativa Francisco Arango, que va a ser nuestro representante por las instituciones educativas. Muchísimas gracias. Y en unos minutos va a llegar Mónica Molano, que es docente de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, que va a ser nuestra representante de la academia. Y este panel lo va a moderar Carolina Piñeros, nuestra directora ejecutiva. Bueno, muchas gracias y nuevamente. Qué rico empezar esta conversación con ustedes y creo que ya veníamos como calentando motores. Aquí Omar nos puso a calentar motores en cada una de las mesas. Y había unas preguntas que teníamos generales y era, ¿qué entendemos por esto de educación en emergencias o en situaciones adversas o desafiantes? ¿Y por qué es importante garantizar esa continuidad? No sé si quieres tú, Cata. Buenos días. Un gusto estar aquí, Carolina, y a todo el equipo organizador. Mil gracias por la invitación, pero sobre todo muchísimas gracias por la conversación. Creo que hay algo que tú dijiste y dijiste dos palabras o dos frases muy interesantes y me voy a robar la primera de ellas y es: la educación es un faro de esperanza. Y lo dijiste hace un momento y lo conversábamos en la mesa ahorita con el abrebocas, y para nosotros o para UNICEF, la educación en emergencias responde, o más bien me devuelvo a una emergencia, es cualquier evento que cambie el status quo. Nosotros estamos acostumbrados todos y todas a que tenemos la escuela, en la escuela pasan X cosas, tenemos esta jornada, pasa esto, pasa cualquier cosa, un temblor, una llamada, cualquier cosa, ¡tum!, se interrumpió. Eso es una emergencia. La educación en emergencias es ese esfuerzo que hacemos para que, independientemente de lo que pase, como lo dijiste también tú, la educación no pare. ¿Y por qué es importante? Porque sin educación realmente no tenemos ese faro de esperanza. Entonces es muy importante que desde este escenario y seguramente muchos otros nos demos esa conversación de lo que debe pasar para que la educación no pare. Bueno, muchas gracias. La verdad es que desde el sector público generalmente vivimos a veces en muchas emergencias. Estaba contando precisamente a la mesa de trabajo que ayer tuvimos una emergencia en la institución educativa Francisco Arango en Villavicencio. Tuvimos invasión, se había pensado que era una invasión de avispas, y afortunadamente no resultó ser avispas, eran hormigas culonas. De lo interesante del ejercicio es que pudimos reaccionar. Nosotros como institución educativa hemos logrado generar unos protocolos para reaccionar en esas emergencias. Entonces, precisamente ayer desde las 5 de la mañana pudimos pues evidenciar, llamar a las líneas de atención, llamar a la policía ambiental, y a las 6:30 ya teníamos por lo menos diagnosticado que no eran avispas, sino que eran hormigas culonas, y pudimos garantizar por lo menos el servicio sin ningún inconveniente. Y eso pasa, creo que en la mayoría de instituciones del país. Tener esa capacidad de reaccionar, de saber a quién acudir y de poder garantizar el servicio, hace que generemos pasos avanzados para proteger a los niños, a las niñas y los adolescentes, que creo que es el objetivo de nuestro trabajo en común. Muchas gracias, Otto. Y creo que, claro, y van a ver un poco también porque esta institución educativa seguramente tiene protocolos y actúa también de esta manera, que es un poco hacia donde todos nos deberíamos ir moviendo. Aquí quería todavía de estos temas generales que estamos conversando acá, ustedes qué desafíos, pero también qué oportunidades ven en Colombia
digamos, para que ese aprendizaje, tú desde tu institución educativa, pero ¿qué ves que podría hacer Colombia? ¿Qué puede aprovechar? Y qué tenemos que superar para que empiece a cambiar esto. Y creo que ustedes hacen algo muy interesante y es, claro, una institución educativa tiene emergencias, no sé si inclusive varias veces en el día, ¿no? Podría ser, ¿no? Como, porque aquí hablábamos también en la mesa nuestra que hay situaciones de emergencia, por ejemplo, de un niño en particular, de una familia en particular, y esa es una situación, sí, que puede afectar digamos, toda esa comunidad, y nosotros a veces desde Red Papás nos hemos preguntado, por ejemplo, si la palabra emergencia hace como que eso es algo muy afuera y no lo vemos, pero como tú nos lo presentas, ustedes lo están viendo como algo más cotidiano, como algo que a lo que hay que es moverse rápidamente y actuar, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos, qué oportunidades ves también que podríamos aprender en otras instituciones educativas que Colombia puede aprovechar? Bueno, desde la experiencia, el ejercicio, y yo creo que la respuesta a las dos preguntas es que debemos prepararnos, debemos aprovechar los momentos en que no estamos en emergencia, es decir, debemos aprovechar esos muy buenos momentos para prepararnos para cuando estemos en emergencia. No debemos esperar a que llegue la emergencia, porque entonces no vamos a ser reactivos. Mientras que si nos preparamos, vamos a ser propositivos. Ahí es donde radica la diferencia. Debemos evaluar los riesgos, debemos evaluar nuestros aliados estratégicos. Un ejercicio que nosotros hacemos, que a veces se pierde mucho en las instituciones, es no reconocer nuestro entorno. Cuando nosotros conocemos nuestro entorno, inclusive cuando caminamos en el entorno, podemos visualizar tanto los riesgos que hay a nuestro alrededor como los posibles aliados estratégicos. Nunca debemos perder la mirada, porque cuando usted se acostumbra a su entorno, como dirían los estudiantes, usted ya perdió el año. Si yo me acostumbro a mi entorno, estoy en mi zona de confort y no miro más allá. Pero si yo estoy observando muy atento mi entorno y veo qué riesgos se pueden suscitar, pero además veo cómo puedo solucionar, estoy aprendiendo de mi entorno. Ahí genero aprendizaje, involucro a la comunidad. Involucrar a la comunidad es esencial, porque yo puedo tener muchas cosas y pensar muchas cosas, pero si no involucro a los padres de familia, si no involucro a mi sector productivo, a los niños, pues no logro hacer el ejercicio. Bueno, Otto, muchas gracias. Aquí ya nos llegó Mónica, le conté que ya la habían presentado, que estábamos muy atentos y sabíamos que por tu compromiso pedagógico estabas unos minutitos más tarde. Voy a aprovechar, Cata, porque Otto me unió con la siguiente pregunta que tenía, que tiene que ver un poco también con el tema de otros actores que debemos involucrar para abordar estos desafíos. Estábamos preguntando, Mónica, ¿qué desafíos y oportunidades particulares tiene Colombia para lograr que el aprendizaje no se detenga? Otto nos habla de prepararnos, de anticiparnos, de evaluar riesgos y de algo muy importante también, de involucrar a la comunidad, es decir, y a otros aliados también, en que esa atención, cuando se presenta la situación en particular, pues se puede, digamos, atender y resolver. Pues sí, me lo das así como en bandeja, porque mi primera oportunidad, y cuando uno mira y dice, pues claro, siempre se sienta a ver el vaso medio desocupado, ¿no? Pero algo que yo creo que Colombia tiene y que es una gran oportunidad es que el clúster de educación en emergencias está consolidado y está en permanente acción. Y ahí, quienes aún no conocen el clúster, yo aprovecho para la propaganda, está Julián, que es colíder, está Maritza, que es colíder, y pueden darse una conversada con ellos para entender un poco más cómo funciona el clúster de educación en emergencias. Esa es una gran oportunidad que además desde el nivel nacional se cae o se desagrega al nivel territorial con 8 grupos locales de educación en emergencia. Entonces son los primeros actores que en 8 territorios están dando respuesta o están por lo menos reaccionando cuando
se llegan las hormigas culonas o cualquier cosa llega a pasar en territorio. Entonces eso para mí es una gran oportunidad que tenemos, que a la vez conecta con un gran reto, y es, bueno, solo tenemos 8 y en Colombia hay como 32 departamentos y algunos de ellos que hacen como por 3 o 4, entonces necesitamos lograr como ecosistema que en cada lugar, en cada departamento, en cada escuela, así como tienen estos protocolos, haya algunos mecanismos de respuesta a eso. ¿Qué otras oportunidades veo yo? Pues creo que vamos ganando conciencia como sociedad en términos de las emergencias. Este país es un país de múltiple afectación, es un país que hoy, gracias a Dios, la historia fue de abejas o de avispas, que fueron hormigas culonas, pero otros días tenemos derrumbes, otros días tenemos inundaciones, después tenemos confinamientos, después tenemos enfrentamientos, pero además tenemos temblores, tenemos desplazamientos, tenemos un flujo alto de migración, y eso hace que no solamente quienes estamos en el ecosistema educativo, sino en general la sociedad cada vez tenga más conciencia de las emergencias. ¿Cuál es el reto? El reto es, y seguramente lo vamos a seguir hablando aquí, es que la educación no necesariamente está en la primera línea de respuesta. Si estamos, y aquí el rector está al lado mío, si estamos en Villavicencio, hay un temblor y tenemos una gran emergencia porque falta el agua, no, nadie se ha muerto, nada, pero simplemente no hay agua, lo primero que hacemos es decir, se cerró el colegio, los niños no vuelven al colegio hasta nueva orden, ¿cierto? Lo primero que hacemos es decir, todos los niños a la casa. Entonces allí nos falta esa conciencia de que parte de lo que pasa en el colegio, y aquí pues es fácil decirlo porque creo que todos más o menos pensamos parecido, al menos en esta parte, es que en el colegio los niños y las niñas aprenden, tienen una estructura, tienen unos protocolos, tienen una forma estructurada de llevar sus días. En el momento en que interrumpimos su educación y les mandamos a la casa, o simplemente no vino el profesor hoy porque tuvo una emergencia personal, en ese momento se rompe lo que ellos y ellas están acostumbrados a hacer. Y allí el gran reto, Carolina, para mí, de toda esta conversación es que cuando tenemos una emergencia es muy fácil distraerse y hablar de todo lo demás. Y se nos olvidan 2 cosas fundamentales que yo les invitaría a conversar hoy. Una es el bienestar de los niños y las niñas, su bienestar emocional, que estén tranquilas y tranquilos, pero sobre todo su aprendizaje. Y eso estamos en posibilidad de posponerlo indefinidamente como sociedad. Y ese es un gran reto y es una conversación que, como lo decías tú al comienzo, y creo que lo vamos a repetir varias veces, tenemos que lograr para que la educación en el escenario, en el contexto que sea, la educación no pare. Gracias. Bueno, Mónica, entonces, ves un poco, ya estábamos como en estas preguntas generales. No sé si tú quieres contarnos también cómo ves tú este tema de emergencias, de educación, digamos, en estos contextos desafiantes y oportunidades y retos para el país. Y si quieres contarnos algo de con quién contamos, qué hay también para construirlo. Vale. Bueno, pues buen día. Particularmente me ubico en el sistema educativo rodeado de estos procesos comunitarios también, ¿no? Cómo la comunidad se convierte en un tejido social que permite generar unas alternativas, unas lecturas de contexto, una posibilidad desde la realidad. Si bien existen ya unos mecanismos, unos protocolos, unas estrategias, unas políticas que nos van ubicando en relación a la educación en estos contextos de emergencias, la voz de la comunidad, del tejido social es fundamental, ¿no? La lectura directa de la realidad de los miembros de las comunidades educativas creo yo que es una posibilidad fundamental para que sean ellos también quienes nos van dando esas orientaciones y quienes nos van retroalimentando en relación a esas acciones que podemos generar, ¿no? El lugar comunitario y particularmente de las infancias permite también que nosotros vayamos movilizándonos, vayamos generando unas nuevas alternativas
vayamos reconstruyendo aquellas que ya hemos construido y desde allí pues se vayan generando unas nuevas posibilidades para los territorios. Creo que sería fundamentalmente ello. Gracias, Mónica. Y voy a seguir contigo. Y es, ¿qué se está haciendo desde las facultades de educación? Un poco para preparar también estos docentes con este chip de entender y trabajar en esas situaciones de emergencia, un poco el chip con que tiene el rector aquí a nuestro lado, que él ya, digamos, de antemano nos dice, nosotros qué hacemos, anticiparnos y saber que la emergencia es parte del día a día en una comunidad educativa. Entonces, cuéntanos un poco qué retos se enfrenta la academia en este sentido. En la academia creo que estamos asumiendo, yo vería como 3 ejes. Uno es ver las diferencias, uno es contemplar que no todos tenemos las mismas posibilidades, particularmente pues yo estoy aquí en la Universidad Pedagógica y son estudiantes que hacen parte de diferentes contextos, de todas maneras la mayoría son urbanos, son muy poco rurales. Y aquí este primer eje de la lectura de la diferencia de esas particularidades del territorio es fundamental. En segundo lugar, también nos comienzan a acercar unas miradas en relación a la posibilidad que tenemos de construir entre nosotros desde el tejido académico unas alternativas que nos permitan promover no solamente unas discusiones conceptuales o epistémicas, sino que más allá de esos lugares también desde la misma lectura, desde la misma apropiación de las realidades de los territorios, comencemos a dinamizarnos, que todos como academia también comencemos a construir unas posibilidades desde el saber popular, que dialogue también con ese saber académico, con ese saber normativo, con ese saber científico. Y en tercer lugar, un elemento que también estamos ahorita dialogando de manera importante es la reflexión en relación a esas violencias que se van generando en los diferentes contextos, violencias que se representan desde diferentes manifestaciones, de diferentes formas, y cómo esas violencias nos mueven también para que nos unamos y para que comencemos a generar unas alternativas de reflexión y de acción en relación a cómo reconocer a ese otro como ese par, como ese ser con el cual yo puedo construir, al cual yo puedo reconocer y con el cual también pues puedo generar unas posibilidades dentro de los territorios. Entonces, desde la academia estamos, creo yo, particularmente haciendo unas lecturas directas de los territorios, abriendo las prácticas pedagógicas hacia estos espacios, hasta estos diferentes contextos, de modo tal que se generen unas relaciones entre lo teórico y lo práctico que nos permitan también aportar a estos procesos de educación en emergencias. Mónica, muchas gracias. Cata, ¿por qué nos hemos, es decir, oyéndote pienso que hemos debido aprender más, como con lo que nos pasó en el COVID, que nos puso a todos como sociedad en esta situación, pareciera ser que no logró eso de que todos cambiáramos este chip de hay una situación, el aprendizaje no se debe tener, en casa qué podemos hacer, cómo colaborar con la institución, si hubieran sido en vez de hormigas, abejas, bueno, como qué hacer también para que este día de ayer, en el caso de la institución educativa tuya, se hubiera podido resolver. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que como sociedad entendamos esto? Es decir, esto que de pronto en este salón tenemos claro, como tú bien lo dices, ¿qué podemos hacer para que la sociedad entienda y cómo hacer para que esto cambie y en cualquier situación esté contemplada la educación, el aprendizaje, el bienestar de las niñas y de los niños, digamos también en una primerísima, en una primerísima línea para la toma de decisiones de qué hacer frente a esa situación?
Pues Mónica dijo algo muy interesante ahorita y es esa necesidad de reconocer al otro. Y yo creo que una parte importante y por qué nos hemos demorado es por la humanidad de lo que implican las emergencias. Las emergencias te sacan de tu día a día, así sea una emergencia común, como voy tarde y estoy de afán y estoy de mal genio y el trancón está más fuerte que todos los días, o así sean las abejas, o sea un derrumbe en la entrada al Carmen de Atrato que nos impide llegar a 4 escuelas. Entonces, eso nos saca del día a día y en ese momento, como todos tenemos, algunos más que otros, un plan de lo que hacemos por la mañana, entonces yo me levanto, llego, hago esto, y si me lo interrumpen en ese momento, mi plan cambia y la cabeza necesita un tiempo para reorganizarse. Eso es a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de la escuela, a nivel del Estado. Pero entonces creo que eso es lo que hace que nos demoremos porque la emergencia nos saca de nuestro status quo y nos exige pensar fuera de la caja. ¿Y qué podemos hacer o por qué no está contemplado o qué podemos hacer y uniéndolo? Yo voy aquí a tomar este caso y este ejemplo y es, ¿cómo fue que dijo? Usted ya, si se acostumbra, pierde el año, ¿no? Entonces, si uno no está pensando en todo lo que le puede salir diferente, pierde el año, si nosotros no estamos anticipando y de ahí la importancia de la acción anticipatoria. Entonces, ahí hay dos conversaciones importantes. Una es, como sociedad, necesitamos seguir posicionando y comunicar desde los diferentes lugares la importancia de la educación. La educación es un bien público que debería ser central en las conversaciones y deberíamos estar todo el tiempo hablando de lo importante de la educación. Si el rector por alguna razón ayer hubiese descubierto que tenía avispas y no hormigas, hubiera tenido que cerrar el colegio. Y el sueño es que al menos la mitad de los papás hubieran dicho, bueno, y los niños probablemente algunos se pongan muy contentos y digan, no tenemos colegio, podemos ver tal cosa en Netflix, pero ¿y los papás? ¿Dónde está quien levanta la mano y dice, y este día de educación que se está perdiendo porque tenemos esto o lo otro? Y eso no solamente aplica a las emergencias, Carolina, y es muy importante, y es, la educación no debería parar. Nosotros no deberíamos parar bajo ninguna circunstancia la educación de los niños y las niñas, ese espacio de interacción, de crecimiento, de compartir que tienen. Entonces, creo que ahí como sociedad necesitamos seguirnos repitiendo ese mensaje. Se nos olvida, entonces tú dices el COVID, fuimos súper conscientes, hicimos cosas, pero se nos olvida. Y yo creo que es que se nos olvida porque nos metemos en el día a día y nos metemos en lo que hacemos. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo trabajar? Yo creo que hay que ayudar desde las facultades de educación, pero también desde las secretarías, los ministerios, para la creación de planes de contingencia, y hablamos mucho de los planes integrales de gestión de riesgo escolar. Eso suena complicadísimo, pero eso es un plan de qué pasa si mañana llego y tengo unas hormigas culonas que parecen avispas, qué voy a hacer y cómo voy a reaccionar, qué pasa si mañana nos levantamos y hubo una inundación en la zona rural de Cúcuta. ¿Cómo voy a reaccionar y qué vamos a hacer? ¿Y qué van a hacer los niños y las niñas para no perder ese tiempo? ¿Cómo nos vamos a comunicar con ellos y ellos para asegurarnos que están bien? Porque no es solamente que aprendan, sino también es cómo hacemos para que estén bien. Recuerden que en el colegio es donde comen la mayoría de los niños y las niñas. Entonces, cuando interrumpimos la educación, o la escuela, no solamente interrumpimos la educación, interrumpimos toda una garantía de derechos que es importante. Entonces, viene desde ahí y lo que tenemos que trabajar es en fortalecimiento de capacidades. Entonces aquí me empiezo a pegar un poco al rol desde la cooperación y estamos muy acostumbrados a decirle al otro qué hacer. Entonces yo me levanto y le digo al rector, usted se levanta, hace esto, No, el rector es el que tiene que estar en la capacidad de hacerlo. Los docentes, es fortalecimiento de capacidades. No debería ser, porque cuando se nos acaba la plata, entonces los dejamos colgados de la brocha. Eso también, no sé si ya lo dicen los estudiantes o lo decíamos en mi época. Entonces, sí, entonces es no hacer sino entregar herramientas y acompañar para que puedan hacer, y ahí las facultades de educación son claves, porque vienen esa formación resiliente o de pensar diferente o de anticiparse. Pero además también creo que, y ahí Mónica, tal vez nos damos una conversada luego, porque yo sí siento que en las facultades de educación falta formación en herramientas de análisis.
nos concentramos mucho en la pedagogía, pero todo lo que es análisis, contingencia, posibilidades, los docentes tienen un reto gigante, porque además de ser docentes, administran, son contingentes. Entonces, todas estas cosas es lo que se sale en las emergencias, y este es un contexto, nuestro contexto es un contexto de muchas emergencias. Yo quiero profundizar. Sí, y además voy a con lo que aprovechar dice a Cata. decirte qué esperamos también, porque sería muy interesante que nos cuentes, para ver un poco esto de que nos está diciendo Cata, cómo ustedes en el día a día tienen esa capacidad de análisis, de enfrentar la situación de avispas que finalmente fueron hormigas culonas, y seguramente ahí volvió a cambiar tu plan del día. Sí. Y para nosotros también es muy importante entender cómo haces ese involucrar a la familia, cómo involucras a toda la comunidad, en que en el caso que hubieran sido avispas, abejas, o en alguna situación que no hubiera habido la posibilidad de escolarizar, ¿cuál era el mensaje para las familias? ¿Qué hacer hoy? ¿Cómo hacer que, si bien toca cambiar el plan del día, qué cosas, digamos, desde la institución educativa ustedes hacen para que todos seamos como responsables en ese proceso educativo, en ese bienestar de las niñas y de los niños, y en ese aprendizaje? Bueno, voy a complementar y a contestar paralelamente la pregunta. Una de las estrategias definitivamente es involucrar a la comunidad en la resolución de problemas. Nosotros como sociedad a veces tratamos de minimizar los problemas y creemos que decir no tener problemas es como la solución. Y resulta que tener problemas es el diario vivir. Los problemas van de la mano proporcionalmente al ser humano. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es, tanto con los docentes, con los estudiantes y con la comunidad, generar estrategias para resolver problemas. Yo soy de la política que le digo a mi equipo de trabajo, a todo el equipo, no me traigan problemas, a mí tráiganme soluciones. Y evaluamos si las soluciones que ustedes traen, cómo son las soluciones. Y hemos encontrado en ese ejercicio de empoderamiento a través de las situaciones problema, que los niños nos terminan dando soluciones muy prácticas, muy sencillas, y que hemos podido potenciar. Cuando uno tiene un problema, lo mejor que puede hacer es contarlo, porque si usted cuenta el problema, ya el problema no solamente es suyo, es un problema comunitario, es de todos, y resulta que entre todos podemos encontrar la mejor de las soluciones, y poder encontrar la mejor de las soluciones es una apuesta a valorar. Ahí es donde el trabajo ya de pronto de la parte directiva es valorar esas soluciones que están brindando, es potenciarlas, es mirar, lo decía Cata, si económicamente no tenemos, pues mirar de pronto con quién podemos gestionar, quién nos puede ayudar, a quién podemos involucrar, pero el propósito y la misión es solucionar el problema. Y cuando hablamos de problemas, hay de todo tipo de problemas, los que se presentan en situaciones de emergencia, problemas psicosociales, porque es que las emergencias no solamente son emergencias físicas, también hay emergencias psicosociales. Cuando empoderamos a nuestros niños y a nuestras comunidades en la solución de esos problemas, lo que estamos haciendo es prever esas emergencias y poder que cuando lleguen, poder afrontarlas, poder resolverlas. Entonces, en la experiencia, el mejor resultado ha sido eso, poder empoderar a todo el mundo en la solución de problemas y tener la capacidad de hacer una valoración y decidir cuáles son las mejores soluciones. Otto, muchas gracias. Creo que tú tienes algo interiorizado que tenemos todos que hacer, y es que para ti y para tu comunidad seguramente es claro que el aprendizaje no se debe detener, ¿cierto? Correcto. Entonces creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, es decir, atendemos esto, pero se atiende un poco, no con la solución un poco que vimos que asumió Colombia en la pandemia, y es los niños a casa, y primero resolvimos otra cantidad de cosas antes que el aprendizaje y el bienestar de ellas y ellos en casa. Entonces, creo que también hay algo
detrás de lo que tú dices, y es que ustedes tienen clarísimo que eso no debe pasar, ¿cierto? Así es. Que hay que atenderlo y que esa es la prioridad cuando se presenta una emergencia. Mónica, quería volver a ti para que nos cuentes un poco desde la academia cómo se puede enriquecer toda esta conversación, todo este proceso, para tener más evidencia que nos permita saber por dónde meternos, cómo meternos cada uno de los actores, cómo debemos atender esta problemática social. Y no sé si quieres también de una vez contarle un poco a Cata desde la academia cómo también trabajar en todo esto que tiene que ver con el análisis y un poco esto que Otto hace ya como lo tiene, eso también cómo está dentro de la formación de docentes. Bueno, yo ligo esta reflexión con los procesos de investigación. Creo que los procesos de investigación nos ubican precisamente en una mirada de construcción de conocimiento desde las realidades, con las comunidades. Y esto nos lleva a que los procesos investigativos no son unos procesos centrados en unos saberes disciplinares o en un conocimiento científico alejado de las realidades territoriales, sino que al contrario emergen del contexto mismo, ¿no? Aquí entonces los procesos investigativos nos aterrizan a los espacios, a los sujetos, a sus dinámicas, hacen unos diálogos con esos elementos conceptuales y además nos acercan a la construcción precisamente de esas herramientas, de esas estrategias para las lecturas de la realidad, pero para proponer en la realidad. Entonces, por ejemplo, en este caso los procesos investigativos salen de ser unos constructos solamente escriturales para basarse mucho en la experiencia, por ejemplo, desde las metodologías colaborativas, desde las metodologías participativas, desde metodologías que en este momento hablan mucho de la coparticipación y la colaboración y la co-construcción con los sujetos, particularmente en el caso, por ejemplo, de la licenciatura, de las infancias, ¿no? Cómo son los niños y las niñas también los que aportan desde su vivencia y desde su experiencia a la construcción de esas estrategias, de esas herramientas, para hacer la lectura de la realidad, pero para proponer también en relación a ella. Entonces aquí la investigación dentro de la academia nos moviliza, una investigación que tiene muy en cuenta el saber popular, una investigación que tiene en cuenta la práctica, la experiencia, los hábitos, las rutinas de las personas que hacen parte del contexto, que dialogan con esos contextos escolares también y que se van nutriendo, ¿no? Creo que es un diálogo bidireccional, es un diálogo horizontal en el cual la investigación lo que hace es que nos lleve a generar unos diálogos de saberes, unas sumas de saberes entre todos para poder continuar con los procesos de aprendizaje, para fortalecer los contextos educativos como unos entornos de protección, como unos entornos que aportan de manera directa a la garantía de derechos de los sujetos que hacen parte de los contextos comunitarios. Mónica, muchas gracias y bueno, gracias por llegar. Olga Lucía, se le presentó una situación desafiante de lo que estamos hablando de emergencia, como estamos hablando precisamente hoy acá desde el Ministerio de Educación, pues gracias por acompañarnos. Te hago, esta conversación ha girado y tú tenías como las preguntas y todo esto, ¿cierto? Sobre la importancia de que el aprendizaje no se detenga. Y básicamente hemos estado hablando aquí con Catalina Duarte de UNICEF, con esta visión también que nos presenta Cata, de cómo tener esa acción anticipatoria, que las emergencias nos sacan de ese día a día y cómo deberíamos hacer algo para entender que esto es prioridad. Es decir, cuando pasan estas situaciones, no es el tema del aprendizaje y el bienestar de las niñas y los niños como que pasa a un segundo nivel y hablamos de la emergencia, de la situación, pero
no se pone como en una primera línea este tema del aprendizaje, nos hablaba de la necesidad de fortalecimiento de capacidades y de formación en herramientas de análisis en emergencia. Mónica nos ha compartido también desde la academia, no solo desde la formación docente, sino también desde todo este tema de la investigación, que esto esté al servicio también y tengamos unas respuestas muy prácticas desde allí. Y Otoniel, desde la rectoría de un colegio que nos dice además las emergencias, y ayer nos estaba compartiendo que casualmente tuvo una situación de emergencia que casi los hace desescolarizar a las niñas y a los niños porque tuvieron una invasión de abejas que resultaron ser hormigas culonas, entonces pues se pudo manejar, digamos, pero un poco nos hablaba él también de generar estrategias para resolver, para solucionar, poniendo un poco, como nos decía Cata, de primeras ese bienestar y ese aprendizaje de niñas y niños. Entonces queríamos que nos dieras tú desde el Ministerio de Educación, y les pido a cada uno como que se preparen también para dar un mensaje ya de cierre a esta conversación, cuál sería el aporte también desde el Ministerio de Educación y qué están pensando allí para hacer que el aprendizaje no se detenga nunca en Colombia. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Un saludo especial a la mesa, un gusto compartir con ustedes, con todo el auditorio. Disculpen la llegada tarde, pero sí, efectivamente tenemos contingencias que atender muy complejas que a veces lo hacen a uno incumplir con estos compromisos que realmente son importantes. El diálogo y el encuentro en torno a un tema tan importante para el país, que ha significado para nosotros como sector grandes desafíos, dado que todos sabemos, nosotros estamos de emergencia en emergencia, de territorio en territorio de manera diferencial. Emergencias por eventos de la naturaleza, porque no hemos aprendido a convivir, a ocupar y a relacionarnos con la naturaleza. Y emergencias por conflictos, porque tampoco hemos aprendido a convivir entre nosotros. Entonces, la escuela, que en el marco de nuestro programa de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida, queremos que sea el centro del encuentro ciudadano, el centro de la defensa de la vida, el centro de la construcción de la paz, pues tiene grandes desafíos. Y estamos volcándonos con mucha fuerza sobre territorios excluidos, sobre territorios diversos, poniendo el énfasis en la superación de la segregación campo-ciudad, en el cumplimiento de los acuerdos de 2016, en la apertura de nuevos escenarios de diálogo y todas estas dinámicas de construcción de paz en medio del conflicto, en medio de la temporada de lluvias, en medio de las sequías, de los ciclones, y todo se mezcla. O sea, los desafíos que tiene la educación para garantizar el aprendizaje en medio de la crisis tiene que mirarse de una manera muy integral, no puntual. Ese es el gran, digamos, primer reto que tenemos como generadores de política, el Estado en los diferentes niveles territoriales, como sociedad, todos y todas tenemos que ser conscientes de esto, y también a preparar a las familias y alistar a las familias y a los docentes, a la comunidad educativa, de una manera, digamos, más resiliente, más proactiva e innovadora en relación también con lo que nosotros entendemos como aprendizaje, porque la escuela efectivamente está invitada a acompañar el proceso de aprendizaje, a cambiar la mirada de la enseñanza hacia el acompañamiento del aprendizaje y el aprendizaje significativo que queremos que tengan nuestros niños y niñas, las nuevas generaciones, que queremos que sean resilientes, que sean empáticas, que vivan y construyan unas relaciones con la naturaleza de una forma diferente, para que no tengan las calamidades que son generadas por nosotros, no por la naturaleza. La naturaleza tiene sus movimientos normales, naturales, pero como no sabemos hablar, escucharla y ocuparla, pues nos responde y ¡pan! Ahí estamos, entre una emergencia de desbordamiento, de remoción, en fin. E igual frente al conflicto. Entonces,
Las estrategias, tenemos una muy grande en términos de lo que es el territorio, que es escuela protectora y segura, en donde estamos trabajando de la mano con comunidad educativa, con entidades territoriales de diferente nivel, con concurrencia nacional de los diferentes sectores y con el acompañamiento internacional. UNICEF ha estado muy, digamos, presto, Consejo Noruego, pues diferentes organizaciones tanto intergubernamentales como de la sociedad civil internacional acompañando este desafío, y en materia ya del proceso de aula, del proceso de enseñanza, garantizar que haya una educación integral, garantizar en la educación formal las trayectorias, fortalecer el ingreso desde la primera infancia y buscar que los programas de educación superior lleguen a los territorios de manera pertinente con programas asertivos. El relacionamiento que tenemos nosotros en este momento con estos desafíos de emergencias por movimientos de la naturaleza y emergencias por el conflicto, nos hace, digamos, encaminar esfuerzos de un lado a generar pues como un marco normativo de derechos y de IH, fortalecerlo, para que tengamos conciencia y generemos incidencia en el caso de los actores en el conflicto, que la escuela debe respetarse, que los espacios de aprendizaje no deben ocuparse, no deben ser utilizados por ningún actor, ni siquiera los institucionales, y aquí estamos trabajando también de la mano con el Ministerio de Defensa, con el Ejército, con la Policía Nacional. Y es difícil con los actores que no están sentados en una mesa de negociación, e incluso con quienes están sentados en una mesa de negociación, hablar de estos temas, pero digamos tenemos el desafío. Lo otro que tenemos como herramienta fuerte es que Colombia adhirió a la Declaración sobre Escuela Segura en 2022. Aquí estamos haciendo un trabajo interinstitucional, intersectorial muy importante de cara, uno, a identificar cuáles son las afectaciones derivadas, esto es para conflicto armado, derivadas del conflicto. Buscamos establecer un sistema de información que permita hacer un seguimiento mucho más cualificado, tener unos datos también mucho más aproximados. Lo que en este momento tenemos en relación con el impacto del conflicto sobre las trayectorias educativas, no lo tenemos muy bien estructurado desde el Estado. Hay un acompañamiento de la comunidad internacional. Yo creo que en esto la comunidad internacional muchas veces lleva la delantera, porque ha atendido las crisis humanitarias y ha acompañado las crisis de derechos humanos en Colombia. Tenemos mucho que aprender, queremos hacer diálogos también a nivel internacional con otros países que tienen ya prácticas probadas, experiencias y aprendizajes, y generar también una discusión en torno a los modelos de educación que se tienen que trabajar, los que existen y los que tenemos que crear en estos contextos de educación en emergencias, porque creo que tenemos que ser desafiantes. De un lado, a no tener unos modelos cerrados que realmente, si no son esos modelos, no nos sirven. Tenemos que leer que de manera diferencial los territorios se afectan, y de manera diferencial cultural, étnica, climática, etcétera. Tenemos que leer como todos los factores asociados a los procesos de aprendizaje, tener unas respuestas pertinentes e incorporar en esas propuestas educativas en emergencia la mirada de lo que está ocurriendo en la escuela y en el territorio. O sea, no podemos seguir con un alineamiento curricular de competencias cerradas cuando lo que el aprendiente, el niño y la niña necesita es entender lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? ¿Por qué se vino la montaña encima? ¿Por qué nos inundamos? ¿Por qué está este actor? ¿Por qué de un momento a otro se presentan, me cogen, me llevan? Sí,
Es decir, la educación y el proceso de aprendizaje tiene que ser muy contextual para que realmente cuando tengamos los seres críticos que queremos el día de mañana tengan toda la capacidad de hacer las transformaciones que nosotros, así quisiéramos, no lo hemos logrado. Pero la educación en emergencia está llamada a marcar eso, porque hay muchas resistencias en la comunidad educativa. Hay resistencia de los padres a entrar en modelos diferentes, hay resistencia de los docentes a cambiar las cosas, hay resistencia en las mismas políticas. Generar un cambio al interior del sector, hablando de educación, a veces es tan complicado como que no se puede, porque lo hemos hecho siempre así, y la norma lo dice, y entonces tenemos que, la gran invitación es a ser muy disruptivos en el pensamiento y en las acciones lo más integrales posible para que realmente podamos construir una sociedad en democracia, una sociedad solidaria, una sociedad que no segregue, una sociedad que reconozca la diferencia y que construya en medio de la diferencia. Olga Lucía, muchísimas gracias. Creo que nos traes unos elementos importantísimos para esta conversación de hoy. Aquí ya el equipo me está pidiendo que cerremos este espacio. Igual, Cata, Otto, Mónica, Olga Lucía, toda la mañana van a ser espacios de conversación. Entonces, lo que nos faltó por decir, sé que lo vamos a poder seguir conversando. Muchas gracias a todos.